Hay un tipo de cliente que entra al videoclub y no pregunta cuál es la más sangrienta, ni cuál es el monstruo más feo. Pregunta otra cosa, mucho más peligrosa. ¿Cuál me va a dejar dudando de mi propia realidad? En ese caso, inevitablemente terminan en el estante donde un director destaca. M. Night Shyamalan, donde el miedo no siempre grita, pero sí te voltea la realidad. Shyamalan tiene un talento medio raro. Hace que la fe se sienta como una linterna temblorosa, que apenas alumbra lo suficiente para seguir avanzando. Y al mismo tiempo, convierte la paranoia en una forma de cariño tóxico. Quieres proteger a los tuyos, pero no sabes de qué, ni de quién. Vamos a hablar del niño que ve muertos y del adulto que no sabe qué está viendo. De la familia que escucha el campo y empieza a sentir que el cielo está demasiado callado. De una comunidad que vive segura hasta que descubres el precio de esa seguridad. Del pánico raro de una amenaza sin cara, como si la naturaleza misma te estuviera contestando. De esa visita familiar que debería ser tierna y termina siendo una trampa con una sonrisa. Y de una casa que no solo te observa, te educa. Y sí, vamos a hablar del giro, pero no como truco de mago, más bien como la especialidad del local. Ese momento en el que Shyamalan te dice, con toda calma, ahora vuelve a ver lo que creías que ya entendías. Así que pasen, hoy no venimos a resolver el misterio, venimos a disfrutarlo. Bienvenidos a El Videoclub de Medianoche. Hoy tenemos descuentos y revisión en el catálogo de M. Night Shyamalan. Fe, paranoia y giros. El poder de Cristo está ahí. El Videoclub de Medianoche. Un niño dice que ve muertos y un psicólogo intenta ayudarlo sin saber que está entrando a un misterio que reordena todo lo que creías estar bien. Creo que así conocimos la mayoría de esta película de 1999, si es que alguien la rentó, si es que te pasearon por un videoclub, si es que años después apareció como la sinopsis destacada en la guía de la televisión, si es que un amigo que la vio en esa época salió corriendo del cine y fue hasta tu casa y te dijo, no te quiero arruinar una experiencia, pero tienes que ir a ver esto. De un director que ya tenía 2 películas antes, películas que creo que ni siquiera llegaron a México o no destacaron por ningún circuito que llamaban la atención, pero que cuando llegó el 99, cuando llegó El Sexto Sentido a las salas o cuando llegó en el momento que haya sido a tu vida, definitivamente cimbró algo, cambió algo para una generación distinta. ¿Qué edad tenían ustedes cuando se enteraron y vieron El Sexto Sentido? ¿Les tocó en cines? ¿Les tocó rentada? ¿Les tocó en la tele? Me gustaría empezar por ahí. A mí me tocó rentarla. Yo tenía 15 años, si no mal recuerdo, cuando apareció esta película. Y en ese entonces era muy aficionado a leer revistas de cine y seguía mucho las recomendaciones. Creo que es algo que ya mencioné en algún momento. Y esta, a pesar de ser de terror, venía muy bien recomendada, lo cual me llamó mucho la atención. Y evidentemente creo que tenían toda la razón. Aunque tengo mis problemas con Shyamalan y ya estaremos hablando de eso y creo que toda la gente que me ha escuchado opinar sobre su cine lo sabe, esta película es realmente de la mejor de la década. Esta película podría ser de las mejores 20 que he visto de terror en mi vida. Estaría en mi top 20, no sé si en el top 10, pero me parece excelente desde la primera vez que la vi y la he visto muchas veces más y es muy bonito rodear el spoiler y disfrutarla cuando ya sabes el final y entiendes muchas cosas, además de que ahí conocí a Toni Collette en una magnífica actuación, así que yo le tengo mucho cariño a esta película que me tocó rentar, de hecho mi mamá la fue a rentar y una cosa muy curiosa
ya está bien, pero la atropellaron cuando regresaba a casa con esa película y siempre dice que recuerda que cayó. O sea, no fue un golpe fuerte, pero sí la tumbó un coche y mi mamá lo primero que hizo fue sostener la película que se le había caído y era El Sexto Sentido, un VHS del Sexto Sentido. Así que mi mamá también recuerda mucho esa película. Saludos a tu mamá y al videoclub que la rentó y a la gente inocente que cumplió el pacto que dejó El Sexto Sentido en esa generación que estuvo alrededor del estreno y cuando llegó a los videoclubs, porque sí fue un pacto generacional muy lindo. Como todavía no existían las redes sociales, pero la gente no se estropeaba la película y no lo vamos a hacer aquí por si hay alguien que no la haya visto. Y es muy fácil de arruinar con una frase. Y desgraciadamente hay incluso esfuerzos como playeras, como gente que en mucho tiempo en foros de internet como entraba y arruinaba esa y otras películas, pero es una historia muy bella. Y creo que el pacto del que estoy hablando tiene que ver, no sé, a ti en qué edad te tocó, Mar, y si sentiste esto con quien la viste o tú al recomendarla, que tenías que mantener ese acuerdo. Como no te voy a arruinar esta experiencia, porque más allá de espantarte o no, quiero que vivas una experiencia como de fe. Ahorita hablo más de la fe, pero háblanos de tu contexto y de cómo llegó El Sexto Sentido. Pero antes de que nos responda eso, también me gustaría preguntarle si conocía ese gran spoiler, porque digo, creo que esa película existía antes que tú, entonces debe haber sido muy difícil verla sin saber ese gran detalle al final. No existía antes que yo, ya tenía un par de años de vida, pero yo la vi ya en tele abierta. Imagínense cuánto tiempo tuvo que pasar para poder comprenderla del todo. Ya tenía 7, entonces pues sí fueron ¿La viste doblada? bastante. Ya la vi doblada. Sí, pues Veo sí. gente muerta. Mario Castañeda te contó el papel de Bruce Willis. Ay, Bruce Willis en ese momento era mi papá. O sea, siempre la hacía de papá terrible y al final terminaba siendo un papá increíble. Entonces yo decía, mi papá, cosas paternas. Pero creo que yo sí la vi ya sabiendo el spoiler, porque era imposible no saberlo. O sea, como que fue algo que ya traía súper interno. Y le tengo que agradecer mucho a mi mamá. Mi mamá es la más fan de los spoilers. O sea, a mi mamá le gusta saber el final. Entonces ella me decía desde el principio, ¿ya te diste cuenta que? Y era como, no, órale, ¿ya te diste cuenta que? Y ya te diste cuenta que, ahora que al final cayera, pum, yo dijera, wow, sí es cierto, tienen toda la razón. No voy a decir nada más por si alguien por ahí no ha visto El Sexto Sentido, pero yo creo que El Sexto Sentido es de los primeros recuerdos que tengo de haber visto una peli de terror y de haberme asustado verdaderamente. Hay una escena de el pequeño asomándose por debajo de la cama y sale una niña ahí fantasma. Misha Barton. Y ella es el primer susto así brutal que dije, Santa Madre de Dios, y seguí viendo la película y dije, me encanta esto. Es que es una gran película por donde la veas, es una gran historia, está muy bien contada, está muy bien dirigida, pero además da mucho miedo. O sea, sí es una gran película de terror y tiene jumpscares para nada gratuitos que yo no voy a poder olvidar nunca. Por ejemplo, lo que ve en la escuela. Lo que ve en el edificio, esta escena tengo súper grabada, la escena del globo en la casa de cumpleaños. Hay una escena en donde el globo está subiendo de una manera preciosa y luego hay alguien encerrado, alguien estaba encerrado es que no sé qué, es como un ático. Sí, es como un cuartito. Hay una puertita en la que no pensarías que alguien podría ni caber ni estar ahí mucho tiempo. Y Precioso. lleva mucho, mucho tiempo. Es una película hermosa. Quitémonos en un momento la cosa del terror. Es una gran historia contada de manera maravillosa en fotografía, en actuaciones. Yo creo que es probablemente una de las mejores actuaciones de un menor de edad, de un niño de 11 años, 12 años, 10 años. ¿Sabían que Ajá. él iba a ser Harry Potter? Él estaba casteado para ser Harry Potter, pero al ser estadounidense, JK les dijo que no iba a suceder y que tenía que ser a fuerza alguien del Reino Unido y ahí entró Daniel Radcliffe. Ahora, Halle
Haley Joel Osment de verdad es una actuación para la eternidad, lo que hizo en El Sexto Sentido. Si ustedes han tenido oportunidad, y si no, lo recomiendo ampliamente, de ver el detrás de escenas, está completo en YouTube. La manera en la que interactúa el director con un niño parece que es un actor con 20 años de carrera. Las instrucciones que le da y cómo el niño entiende el pánico que debe sentir. Y a final de cuentas, esa es, creo, la razón por la que trasciende el jumpscare, que no es nada más como el brinco en el cine o en tu sala viendo El Sexto Sentido. Es más bien que todo el tiempo estás consciente de que es un niño el que está viviendo estos terrores, y no en muchas casas, que creo que ese es uno de los detonadores más bellos que tiene la película. Era un tema que se había hablado con un niño. Yo la vi cuando tenía 13 o 14 años. No me gustaban las películas de terror porque me espantaban mucho. Las imágenes se quedaban en mi mente y tenía pesadillas, no podía dormir. Pero El Sexto Sentido, una renta de mi hermana que me lleva 9 años y que llegó a la casa, obviamente me espantó, pero en mi familia y supongo en la de muchos o grupos de amigos, lo que detonó fue más una cuestión de fe y de espiritualidad. No sé si en su caso, me gustaría saber, con su grupo, insisto, su familia, sus amigos, empezó una conversación sobre el más allá, Sí. sobre si realmente fuera posible, qué es lo que buscan estos seres, ¿no? Porque en la mayoría de las películas de terror, de las historias del terror, es la búsqueda de espantar, de incomodar, de que la gente se vaya de la casa, de que la gente abandone cierto emprendimiento, y el fantasma o el demonio es lo que está buscando. Pero El Sexto Sentido, muy recargado en la inocencia de un niño que es súper empático, que es parte de la dirección que le dio M. Night al niño. Como tú eres una persona que realmente le importan los sentimientos de los demás. Y tal vez por eso has recibido esta don, maldición, resplandor. Tal vez por eso es que tu sensibilidad hacia el ayudar a otros, recibes entonces estas presencias. Y entonces en mi familia, terminando la película, además de como, ¿te esperabas eso? No, no me esperaba eso. Empezó la conversación sobre, no, pues es que fíjate que yo conocí a un amigo chileno que pues decía que veía cosas y era un adolescente. O no, pero pues yo no creo que eso sea posible. Más bien debe ser como alguna especie de desvarío mental. En sus casos pasó que esta película y esta cosa inocente y de otra manera de ver la cercanía de fantasmas, que no fuera la persecución, los 13 fantasmas, les pasó algo así, que empezara, no sé si una conversación con alguien en sus familias, pero tal vez interna, sobre qué es lo que buscan ciertos espíritus y qué es lo que hace que ciertas personas sean más sensibles o no a sus presencias. Adelante, Mar. Para mí fue lo que desencadenó la plática fue una de las últimas escenas cuando el pequeño le dice a su mamá que la abuela la está mirando. Eso puede sonar un poco extraño, pero en el contexto es muy conmovedor. La abuela que ya falleció, La abuela que ya falleció, ¿no? La mamá de su la mamá. observa constantemente y que está muy orgullosa de ella. Ahí es cuando se desencadena la conversación en casa al menos, que siempre ha sido una casa en donde el tema sobrenatural y paranormal se habla de una manera muy abierta y donde las pelis de terror normalmente eran analizadas desde un punto de vista de, imagínate que te pase eso, ¿no? Imagínate que tú tuvieras esa capacidad de poder ver muertos, pero desde este sentido ya fue imagínate que es cierto y esas personas que nos dejaron y que nos aman, nunca nos dejaron realmente, sino siguen con nosotros, ¿no? Entonces es como una comfort movie. La verdad es que El Sexto Sentido es mi comfort movie. Yo la veo y me siento querida y acompañada porque te hace sentir que no estás sola, pero aparte es un no estás sola tétrico y bonito. O sea, perfecto. Fíjate que Toni Collette durante la producción, ella no la veía como una película de horror. Ella sentía que era una cosa de drama espiritual y fe. Y fue hasta que le enseñó el director un jumpscare que entendió pues que sí era algo que iba a estar acomodado en ese anaquel de películas de terror. Pero coincidimos en eso. Y Uriel, no sé si también con lo que nos decía Mar, detonó el si es posible que existan fantasmas entre nosotros, pero también la discusión de ¿y qué pasaría si alguien a ti te dijera que los ve? En este caso, un niño. Y entonces entra ahí esta cosa de la fe de ¿le crees o no? Y si le crees, ¿qué estás dispuesto a hacer además de escucharlo? Como de aceptar esta realidad.
o hacer que deje de verlos. Yo iba a hablar exactamente de esa misma escena. No quería hacer spoiler, pero ya lo mencionamos, entonces... Dan ganas de llorar, Sí, me acuerdo y sí, sí. no. A ver, yo lloro cada vez que veo esa escena. Me parece muy bonita. Y creo que por eso nos gusta no solo el sexto sentido, sino las historias de fantasmas, porque si existen, quiere decir que no se acabó la comunicación, quizás, con la gente que ya no está, o que aún pueden ver lo que estamos haciendo. O sea, qué pensamiento más bonito que ese, que el pensar que la gente que ya no está en este plano con nosotros puede ver lo que hemos hecho y puede estar orgullosa, orgulloso de nosotros. Creo que ese es un pensamiento muy bonito y es imposible que no te pegue. O sea, tendrías que no tener sentimientos o ser de esas personas que se ponen del lado del asesino en una película de terror para que no te conmoviera mucho una escena como esa. Creo que ahí es donde cierra por completo y se vuelve una gran película y no solo una película de terror. Sí, da un buen balance, porque al mismo tiempo que te ofrece esta posibilidad de comunicación con el amor y con la expansión o que se mantenga este cariño después de que trascendemos de este plano o de que dejamos de estar vivos, también te ofrece las cosas inconclusas y la culpa, que algo que ya hemos hablado en otros episodios del videoclub, por ejemplo en el de las maldiciones, pero acá reflejado en si existe este ser inocente, un niño tan lindo que no deseó este don, pero que se convierte en una especie de puente no solamente para momentos tan tiernos y tan lindos como el de la abuela y la mamá, pero también para situaciones horribles donde parece que ya no va a haber eh, responsabilidad y consecuencias, ¿no? Como alguien que cruzó a otra persona, que le hizo daño, que dejó una información sin decir, sin expresar. Y entonces, ¿a dónde te apiadas, no? Desde la perspectiva de un fantasma. Como dónde puedes completar eso para no estar con esta sensación. Creo que fue de las primeras películas, si no es que la película que me hizo pensar en el fantasma como alguien que también tú, Uriel, en tu libro me hace pensar mucho en el libro que has publicado. Los fantasmas también tienen asuntos inconclusos. Tienen esta cosa que tú mencionas como son historias tristes, porque pues no todos están aquí para jalarnos los pies en las noches. Ellos, si los vemos como seres conscientes o con alguna intención, pues están persiguiendo algo, tienen un objetivo, tienen algo inconcluso. Y eso entonces lo vuelve muy dramático, ¿no? Que antes del sexto sentido tal vez no lo habías visto así con un fantasma, no habías sentido algo así por un espectro. Y a partir de acá, pues eso lo trasladas a los seres vivos, ¿no? Como es difícil decir como aquí hay un fantasma que tiene esta culpa, pero empiezas a ver a tus familiares, a tus seres queridos en ese plano, como qué carga tenemos cada quien y con quién la podemos descargar. Y pobre del niño al que le tocó. Pero una pregunta que quiero poner acá, ¿tiene Cole, el personaje de este niño que ve fantasmas, tiene una especie de resplandor? Sí. ¿Tiene el resplandor este niño? Sí, absolutamente. Qué bueno que lo inicias porque yo siempre lo he pensado. O sea, de verdad, cada que la veo digo, ese niño tiene el resplandor que, hey, yo sé que hay detractores que van a decir, no manches, si el Dani podía hacer cosas más interesantes. Hablamos de El Resplandor de Kubrick, precisamente. Pero en efecto, sí tiene el resplandor, pero hay que decir que Dani tenía un resplandor muy específico. O sea, el resplandor de Dani era único en su especie y era gigante. Es la razón por la que en Doctor Sueño era tan importante, pero Cole tiene un resplandor que si desarrolla, mira, icónico, la verdad. Icónicos niños actores. Ahora que me pongo a pensar, ¿qué onda con estos dos niños actores? Que a mí también el niño del resplandor, no me acuerdo cómo se llama, pero, ay, también está muy impresionante, ¿no? Voy a empezar a pensar que lo que seguía en la historia del sexto sentido es que al protagonista Haley Joel Osment se lo comieron los malos de Doctor Sueño. Probablemente pasó. La guapa del sombrero. Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson. Le mandamos un beso donde quiera que nos esté escuchando.
Yo en su mano, porque soy un caballero. Yo en su cachete, en la boca, solamente a Paquito Arias. Oye, ¿y al niño? Al niño un ¿Quieres saber abrazo. el contexto de ese comentario? Vean, escuchen el Escuchen. videoclub, es una cosa de Sí. trivia. Vamos a regalar boletos algún día con esa trivia. Boletos para algo. No sé para ¿A qué. quién va a besar Para algodón de Uriel azúcar. Reyes? Oigan, ¿A quién le Paquito mandó un Arias. beso en la boca? El Sexto Sentido creo que es una película muy importante. Incluso si conoces a alguien, tú que nos está escuchando, suscriptor del videoclub, que no disfrute el terror, acércalo al Sexto Sentido. Como vale la pena estos jumpscares, esta sensación de penumbras, de miedo, vale la pena cruzar eso con tal de obtener la sensación que el director M. Night Shyamalan pone sobre la mesa. Una película muy Disney que está disponible en Disney, ¿no? Que tiene estos factores de infancia ante un mal mayor o ante un problema que no esperarías que un niño va a poder lidiar con él y que a final de cuentas, gracias también a terapia o a tener un adulto que lo acompaña, que es el papel que hace Bruce Willis, que un dato curioso que quiero comentar, que descubrí ahora volviendo a verlos detrás de cámaras, el director M. Night le pidió a Bruce Willis cambiar la manera en la que decía sus frases, ¿no? Porque Bruce estaba hablando como él habla, como en un tono más arriba, un poco más como de héroe de acción, sin necesariamente estar a punto de sacar un arma o golpear a nadie, pero pues él tiene una manera de impostar su voz. Y el director le dio una instrucción muy específica y cuenta M. Night que fue un momento de tensión, que cuando se lo dijo sintió que Bruce estaba a punto de meterle un putazo, porque pues era como, ¿tú quién eres, no? Esta es tu ópera prima, ya hiciste otras películas, pero esta es como, ¿cómo te atreves? Yo soy Bruce Willis, yo soy Duro de Matar, yo soy Pulp Fiction, yo soy como, ¿de qué hablas? Pero ¿Fue su ópera prima? ¿Es ópera prima de M. Night? no, ya tenía un par de películas antes. Y este ok, guión ok. tiene el récord de ser uno de los guiones mejor pagados en la historia. Porque quien lo vio, quien lo leyó, lo pagó $3 millones sin que él tuviera un éxito que lo precediera. Era como de, esta es una gran historia, la tenemos que hacer, tiene que pasar. Y bueno, además esas personas que vieron el potencial son nada más y nada menos que Frank Marshall y Caitlin Kennedy. Ustedes no saben quiénes son. Indiana Jones, Star Wars, como esas personas que en ese nivel de sensibilidad y de olfato creativo vieron eso en M. Night. Pero bueno, la anécdota es, entonces le dice a Bruce Willis esta dirección. Bruce Willis reaccionó pues bufando y enojado, pero después cuando entendió por qué se lo pidió, y esto está muy conectado al estropeo mayor de la película, se acercó con M. Night y le dijo, solo otro director me ha pedido que haga un cambio así. Quiero decir que ha tenido los cojones de hablarme así. Y era Tarantino. Entonces, y le dijo, tú tienes algo especial, M. Night. Algo de lo que tú estás dirigiendo y la manera en la que estás relacionándote con el niño y conmigo, estás contando una historia que no es nada más una película de terror. 6 premios Oscar, ninguno se llevó esta película. Estuvo nominado obviamente a Mejor Película con estos productores que acabo de decir, Frank Marshall y Caitlin Kennedy, también Barry Mendel. Mejor Dirección y Mejor Guión a M. Night, nada. Mejor Actor de Reparto, Haley Joel Osment, que yo creo que sí se lo debió haber ganado. No sé con quién más estuvo nominado, pero díganme ustedes de una mejor actuación de un niño. Bueno, tal vez Christian Bale en Imperio del Sol, pero está de ese tamaño. Es una gran actuación. Anna Paquin. Mejor Actriz de Reparto, a Toni Collette, que igual se lo merecía por eso y por Hereditary y por todo lo que haga. Es una actriz maravillosa. Mejor Montaje, no ganó nada, pero sí ganó mucho dinero. Este es un dato. Normalmente no hablamos de recaudación. Se ganó nuestros corazones. Y la trascendencia, ¿no? Pues es una película que siempre va a estar en el videoclub de medianoche y en la colección de muchas personas que incluso rechacen el horror. Aparece ahí como un drama poderoso. Normalmente no hablamos de dinero recaudado porque no es algo que nos importe tanto. Digo, sí comemos y sí pedimos quesadillas aquí al videoclub, pero es un año, en el 99 es un año muy importante. Chequen nada más las películas que salieron. Fight Club, Ojos Bien Cerrados, Magnolia, American Beauty, The Blair Witch Project, Matrix, Tarzán, La Momia, Notting Hill, Toy Story 2, Episodio 1 de Star Wars. Todas esas películas salieron en 1999. Imagínate ir al cine, pasar por una cartelera y que lo que está exhibido no tiene a ningún Derbez. Nada en contra de los Derbez. Bueno, tal vez de alguno.
pero todas las películas estaban cabroncísimas. Y en esta gran oferta, El Sexto Sentido, con un presupuesto menor, por ejemplo, a Star Wars, quedó justo atrás de Episodio 1, Amenaza Fantasma. Star Wars fue la que más recaudó, pues porque nostalgia a George Lucas, El Regreso, pero El Sexto Sentido le ganó a Toy Story, a Matrix, a Tarzán, a The Mummy, a Notting Hill, y con eso creo que también aseguró el pase de M. Night a los siguientes proyectos como una especie de carta abierta, ¿no? Como si eres este director que está escribiendo esto y dirigiéndolo de esta manera, lo que usted diga. Y creo que ahí Uriel va a tener comentarios más adelante sobre... Creo que no fue del todo bueno. Pues sí, ¿no? Como Hollywood es inocente, está buscando el amor en los lugares equivocados y se topó con esta película que hoy ustedes pueden ver en Disney Plus, si es que están suscritos a ese canal. Y si no, no me extrañaría que esté muy fácil de encontrar en Bahía Pirata y con antenas parabólicas, porque pues es una película igual que Mi Pobre Angelito, igual que Star Wars, El Señor de los Anillos, que siempre está. Es un póster que siempre está, es una historia que siempre está. Y los invito con mucho cariño y cuidado a mantener este espíritu de no arruinar la película en experiencia muy difícil a tantos años de su publicación, de su estreno y de tantas parodias que se han hecho, pero es una especie de cargar un cariño y entregarlo al que sigue. Y creo que eso, no sé si M. Night lo pactó así, como voy a dejar este regalo en sorpresa para que la gente lo cuide, pero también se convirtió en una especie de maldición porque creó una expectativa sobre su estilo de director del que a veces trató de explotar y otras veces no pudo escapar. Y no sé si les pasó, sobre todo con las películas que hablaremos a continuación, que entonces empezó a haber un juego de voy a tratar de adivinarle a este güey antes de que llegue ese momento. La ansiedad. Y entonces la gente, la crítica, todos estaban como, pero ¿dónde está el detalle? Te voy a adivinar, cabrón. Antes de que llegue ese momento te voy a adivinar. No porque me haya dado coraje El Sexto Sentido, sino como por una sensación de no me la vas a aplicar 2 veces, güey. No voy a caer 2 veces en esto. Qué feo que a la gente no le gusten los trucos de magia. O sea, en definitiva, a partir de este momento, de hecho, fue tan fuerte El Sexto Sentido que se considera a término guionístico que inició una enfermedad del giro de tuerca. Y no solamente para él, sino para las demás películas que existieron alrededor. Ya todo el mundo quería aplicar el mismo efecto de emocionar a la gente de esa manera tan ¡ajaja! Y entonces a partir de ese momento todo quiso ser giro de tuerca, igual que sucedió con el Zoom. Así aquí, pero imagínate crear una tendencia. Miren, antes de TikTok, él creó el trend del giro de tuerca, la neta, icónico. Oye, pero Un en el besito. 99, Fight Club y El Sexto Sentido. Exacto. Ay, Fight Club, increíble. Where is my mind? Ahí hay 2 giros de Increíble. tuerca generacionales muy importantes. Que Fight Club pasó sin pena ni gloria en la producción. Creo que mucho en el sentido nihilista del cual se apropiaron Edward Norton y Brad Pitt hasta en la promoción de la película, y tal vez por eso no se vendió. No me refiero a dinero, sino a promocionar y que la gente supiera de qué se trataba. Y el público. Y el público. Bueno, y también lo tendremos que hablar, así como hablas del giro de tuerca en Fight Club, sobre lo que los fans han hecho por esa película, algunos fans, hacia la expectativa de las personas. Y en el caso de giro de tuerca, pues es difícil porque pues uno vive esperando que lo sorprendan, ¿no? Que en Navidad te entreguen una caja envuelta en un papel bonito con un moño para que tú puedas tener la experiencia de destrozar y entrar. Pero eso también se puede sentir abusivo, como de ya es mucho papel, ya es mucho moño y siempre es lo mismo. Y entonces, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es demasiado? La carrera de M. Night, además de contarnos de momentos gloriosos de terror y de momentos históricos o que quedaron ahí marcados, también nos va a dar la oportunidad de hablar de justo cuando estás exagerando y cuando te conviertes en esclavo de tu propio estilo. Si es que había un estilo De tu gimmick. Y yo voy a usar una analogía como las que te gustan, Ruso, pero es que al final yo siento que esa sorpresa la volvió Shyamalan como
Mira, abre el regalo. Es una caja de PlayStation, pero adentro hay calcetines. ¡What a twist! Sí. No te lo esperabas, ¿verdad? No lo viste venir. Eso que acabo de decir, si ustedes no conocen Robot Chicken, les recomiendo ampliamente Robot Chicken, una serie de comedia de Cartoon Network que todavía está, es stop motion y fue tan trascendente la misión de director guionista de M. Night que se convirtió en un tropo constante de Robot Chicken. Cada vez que ocurre algo que nadie se esperaba, sale M. Night por la ventana o por la puerta, toca sus cachetes con sus manos y dice, "What a twist". Oigan, vamos con las demás películas, pero una vez más todo mi cariño al Sexto Sentido y a las personas que con mucho corazón mantienen el spoiler alejado de los siguientes ojos que vivirán la experiencia de una pregunta de fe. ¿Existen o no los fantasmas? Y si existen, ¿por qué algunas personas son más sensibles a? Porque aman. Esa es la respuesta de todo, el amor. Gracias. En las películas, en los libros, en los discos, se suele decir que tienes toda tu vida para hacer tu primera pieza, tu primera obra, y que tienes al menos 2 años para sacar la segunda si quieres mantenerte relevante, si quieres ser parte de un movimiento, de una época. Y tan solo 3 años después de El Sexto Sentido, M. Night sacó la gloriosa Señales, que al igual que muchas bandas que la rompieron con el segundo disco, no que con el primero hayan pasado desapercibidas, pero refiero a que con el segundo disco confirmaron que no habían sido un One Hit Wonder, que no era nada más la película de la semana, en este caso la película del año o una de las películas del 99. En el 2002 presenta este otro drama, que creo que eso lo respeta mucho con El Sexto Sentido, más allá de que sea una película que contenga aspectos de monstruos, de jumpscares, de temas que te ponen la piel chinita. En el corazón tiene un drama familiar muy sincero, muy real, muy fácil de empatar. Un ex sacerdote llamado Graham, viviendo en una granja de Pensilvania con sus 2 hijos y su hermano, amanece con un misterio imposible. Enormes círculos aparecen en su campo de maíz. Lo que empieza como broma local escala a un fenómeno global. Y mientras el mundo intenta entender qué está pasando, la casa de los Hess, así se apellida, Graham Hess, se convierte en una olla de presión, fe rota, duelo reciente, paranoia rural y la sensación de que lo peor no es lo que se ve, sino lo que se escucha y se intuye. Para este momento de la historia, 2002, Joaquín Phoenix no era todavía el Joker. Creo que estaba en un momento importante de su carrera en el que estaba empezando a salir en cada vez más papeles. Mel Gibson todavía no hacía la pasión de Cristo, todavía era un personaje que, al igual que Bruce Willis, lo asociábamos más con películas de acción y con tipos rudos. Y al igual que en El Sexto Sentido, M. Night mete aquí no solo a uno, sino a 2 niños, a uno de los Culkin y a Abigail Breslin, para completar el cuadro familiar, que es un cuadro familiar incompleto. No está la mamá, lo cual es parte de la historia. ¿Se puede decir lo que le pasó a la mamá? ¿Ustedes lo consideran un spoiler Yo creo mayor? que sí. Sí, es un spoiler. Sí. Yo también creo que, bueno, pero no está la mamá en el cuadro, ¿no? Sin decir más, falta un elemento importante. En la familia tradicional de una granja, en cualquier parte del mundo, pero vamos a empezar en Norteamérica, en América, en una granja falta esa figura y se siente que la familia cojea a la par que está lidiando con algo que supongo a ustedes también les tocó en infancia y adolescencia, que eran los círculos de maíz y el fenómeno ovni creciendo y reventando. Sí, Jaime Maussan hablando de eso en otro rollo. Ajá, sí, bueno, fenómeno global y en lo local, pues con Jaime Maussan hasta adelante. Quiero empezar preguntándoles si ustedes también percibieron o sintieron la sensación de encierro. Yo no la pude describir así hasta que vi el detrás de cámaras de la película. De la mayoría de las tomas con la familia no tiene movimientos, como se queda la cámara viéndolos en las mismas posiciones mientras exponen argumentos o miedos. Y eso como construye la sensación de estás atrapado, a pesar de que estás en una granja, en un espacio pues donde no hay edificios altos a la vista, segundos pisos, pero el que esté esta cosa tan fija te empieza a dar una sensación de atrapado o, como yo lo sentí en la primera vista, no sé ustedes, díganme,
como que estás siendo parte de la familia, estás con ellos en la casa, independientemente de que lo que esté pasando, pues una cosa de escala global, planetaria, alienígena. Compartía una sensación de estar atrapados, de estar con la familia. ¿Cómo se sintieron en eso con las decisiones de cámara de M. Night en esta segunda película? Yo, la verdad, no había reflexionado sobre eso. No es algo en lo que me hubiera clavado tanto, aunque por supuesto que lo sientes. La sensación de estar atrapado, de estar aislado de todo, me parece que era de las grandes cualidades en Señales, porque es muy diferente estar atrapado dentro de un campo, dentro de un sembradío, que es donde viven estas personas, esta familia, en una granja, y a kilómetros de tu siguiente vecino. Para mí eso te aísla mucho más, aunque estés en campo abierto, que estar rodeado de edificios, rodeado de gente. Por eso es tan interesante esta perspectiva al representar una invasión extraterrestre. Por eso era tan innovador. Siempre las grandes producciones, sobre todo hablando de extraterrestres, te llevan a la ciudad, te llevan al urbano, te llevan a Nueva York, a Washington, a la destrucción. Ajá, una destrucción espectacular, cinematográfica y global. Y aquí lo vemos a través de una familia aislada por completo en la Norteamérica rural. Por eso me parecía desde el inicio tan interesante, y esa sensación de estar aislado y únicamente con esta familia siendo testigo de lo que están viviendo, de su drama, que solamente viste todo el fenómeno global que está ocurriendo, me parecía de lo más interesante. Aunque sí, yo tengo que aclarar que Joaquín Phoenix ya había sido el emperador de Gladiador para este momento. Ya había tenido una gran actuación, y creo que hasta una nominación al Oscar. Entonces estaba en un momento bueno de su carrera, y me parecía, no sé, una gran decisión llegarle o entrarle a un trabajo de género como este. Porque más allá de todo, esta sí es una película de terror. Creo que hasta más que El Sexto Sentido. No sé, yo diría, no sé qué piensas tú, Mar, pero yo estoy más con que El Sexto Sentido tiene más elementos de terror por los brincos, por los jumpscares, porque se aparecen más fantasmas en situaciones en las que, a pesar de que el tropo hace que te lo esperes, pues sí está abajo de la cama, sí aparece ahí en el tipi del niño, en el cuarto, señalándote dónde está el cassette. Pero en Señales también hay varios jumpscares. No solamente el que se nos queda marcado a todos, ese jumpscare que marcó a una generación de la fiesta de cumpleaños en Brasil. Que además, sí, de verdad. Además, vemos a través de los ojos de Joaquín Phoenix, asustándose porque está viendo las noticias, asustándose porque por primera vez vemos a las criaturas. Antes está muchas veces. Antes vemos un pie metiéndose en el maíz cuando alguien señala hacia allá con la lámpara. Vemos una figura en un techo cercano, lo cual es una gran escena. Hay muchos pequeños toquecitos de terror. A mí, o será porque me dan más miedo los extraterrestres que los fantasmas, a mí me parecía más de terror que Sexto Sentido. La expectativa creo también varía hoy en día, que la podemos platicar después de más de 2 décadas de que salió. Me refiero a, no sé ustedes, pero cuando yo la vi con mi familia, no todos estaban en sintonía con que realmente eran extraterrestres. Es decir, y creo que eso hace muy bien la película justo con Joaquín Phoenix y los niños. Así como en El Sexto Sentido, estás en una posición de fe en cuanto a creerle al niño que está diciendo que ve fantasmas y que no es un asunto neuronal, sino que realmente está teniendo una conexión con ese plano. En Señales,
al principio se trata de si le crees o no a los niños y a Joaquín Phoenix cuando están cayendo en este espiral, pues que se siente paranoico por el libro que consigue el niño, por lo que empiezan a investigar cada quien por su cuenta. Incluso salen con el típico o estereotípico pedazo de aluminio en la cabeza como para evitar ser atacados por ondas cerebrales. Y entonces tú como espectador tienes que decidir si les crees a ellos o no, mientras por el otro lado tienes al ex sacerdote, que independientemente de lo que le haya pasado, pues también está desequilibrada la fe, porque un hombre que llegó hasta ese punto en su vida a dar sermones, a expresar cuál es la forma virtuosa de vivir, ¿qué lo hizo renunciar? ¿Y qué lo haría volver a creer en algo? Entonces, creo que eso más bien, insisto, en mi familia no todos estaban comprando que realmente fueron extraterrestres. Sobre todo también desconfiando de un güey tan mañoso como M. Night y lo que hizo en El Sexto Sentido. Era como, tal vez solo quieren espantar a estos güeyes para que dejen la propiedad. ¿Tú qué nos dices, Mar, sobre la situación del encierro y la situación de creer o no en que un fenómeno así está pasando cuando te lo entregan poco a poquito, ¿no? A pesar de que dice Uriel que sí se ve un pie y sí se ve alguien arriba, en la primera vez que la ves, cuando no la puedes pausar o decides no pausarla, pues más bien tienes que seguir con lo que te dio tu instinto, si no es que te volteaste, porque dijiste, no, ahí viene algo que me va a dar miedo, y entonces no alcanzaste a completar en tu mente la imagen de lo que sea, un monstruo, un alienígena, un granjero pasado de lanza. Es súper curioso esto que mencionan acerca de el encierro. En el cine, las casas son el mundo interno del personaje. Entonces, la casa de este hombre que tiene la fe perdida y que no sabe en dónde está claramente a la mitad de la nada, porque no sabe ni hacia dónde va, ni de dónde viene, ni qué le está sucediendo. Entonces, esta sensación de encierro constante es él cuestionándose acerca de Dios y si Dios verdaderamente existe. De hecho, ha sido súper analizada la primera escena de Señales, en donde literal este hombre despierta y hay una sombra de que acaba de quitar una cruz, dándonos a entender que es un hombre que ya está pensándose acerca de Dios y el hecho de que entidades del cielo vengan a atacarlos, a mí me parece extraordinario. O sea, esa sensación que nos da constantemente de este personaje que está en una crisis porque entidades del cielo que no son las que él cree vienen a hacerle algo malo. Y lo bonito es que si lo piensas, las señales del título no tienen que ver con las señales en los campos de maíz. Exacto. Sino estas señales de que también vienen del cielo, pero también sin spoilear, pero las señales son otras y eso me gusta mucho cuando entiendes el final. No sé, es un giro muy bonito y no sé ustedes, a mí esta película me emocionaba mucho porque creo que es de las que más salen del gimmick de, qué giro de M. Night Shyamalan. Porque si bien hay un giro bastante interesante, es las señales, creo que no se basaba en eso. No te dejaba únicamente esperando por eso. Y a partir de ahí yo siento que regresó, y ya lo discutiremos, siento que regresó a pensar más en ese giro al final que en el resto de la película. Como si M. Night Shyamalan al escribir primero pensara en el giro y construyera toda una historia detrás para alimentarlo. Y aquí creo que es más importante todo el camino del personaje de Mel Gibson, ese camino de un hombre religioso, de un pastor, de un sacerdote sin fe, que me parece sumamente interesante. Y a mí me emocionaba mucho pensar en el futuro de M. Night Shyamalan. Ya saben hacia dónde voy, pero creo que esto se sale del gimmick. Sí, con El Sexto Sentido es una película maravillosa. Como lo decíamos, que Toni Collette la pensaba más como una película dramática que tiene elementos de miedo, hasta que no vio ya el corte con los jumpscares, entendió a qué nivel de horror o terror
quería o llegó M. Night. Y el giro de tuerca lo vuelve una película extraordinaria. Como, mira, qué interesante, qué inteligente. La quiero volver a ver. En Señales, estoy de acuerdo contigo, Uriel, en que el giro de tuerca pues es maravilloso, pero no depende la película de él. Solo lo vuelve como, mira, es qué interesante, pero no me siento como, me querías engañar o me estabas haciendo un juego con la mano para distraerme. Como, no, es una cosa muy interesante. Y a partir de ahí, sí se siente en el resto de las películas como que él mismo, alguien, le dio un codazo y le dijo, ¿a poco no vas a meter un giro de tuerca si es tu firma? Como, no, espérame, yo quiero hacer otra cosa, güey. ¿Cómo no vas a meter un giro de tuerca si eres M. Night? Sí siento que se alejó, pero por lo menos en sus primeros 2 entregas, sus primeros 2 discos, regreso a mi comparación, hizo una cosa maravillosa. Como nos habló, sí, con elementos de invasión alienígena o de fantasmas, nos habló de fe. Primero de creer en un niño, en alguien que por qué te mentiría y lo que eso implicaría. Y en el caso de Señales, en perder la fe. Dato curioso, Señales, el reverendo Alegría y el pastor de Seven Heaven fueron los 3 primeros sacerdotes que me hicieron pensar ¿por qué un sacerdote tiene hijos? Porque pues yo, mexicano y católico, pues no, el padre de mi iglesia no tenía hijos y yo no conocía a ningún sacerdote que tuviera hijos. Y de repente, y en Señales me acuerdo que cuando... Que tú supieras. Sí, exactamente, que yo supiera. Solo nos decía hijos a todos los que íbamos a la misa de niños los domingos. Pero pues sí era un cambio cultural, ¿no? Como de cómo, porque hay sacerdotes que tienen hijos. Y debo admitir que la primera vista de Señales en familia rentada, no entendí tanto esa parte de la historia porque no entendía cómo Mel Gibson, su papel de sacerdote tenía hijos. Como me confundí, pensaba que eran de Joaquín Phoenix o que estaban adoptados, como no lo entendía. Y esa primera es... Yo eso también. ¿También te pasó eso, Mar? Como, sí, ¿por qué claro, un sacerdote tiene obviamente. hijos? Yo no entendía, yo decía, pero no importa, son niños de la comunidad, o sea, son niños de mis personajes, no importa de quién sean. Aparte, los niños también están bien extraordinarios, como que la familia Culkin tiene ahí un don. También es Abigail Breslin, la otra niña, no me acuerdo quién es. Sí, es Little Miss Sunshine. Sí. Sí lo es. Hermosa. Oigan, creo que en Señales y la película que vamos a platicar a continuación, La Villa, Señales está en Disney y en Netflix, por lo menos a febrero de 2026, por si la quieren volver a ver. Pero regresando al punto de La Villa y Señales, las dos tienen lecturas distintas en el mundo después del COVID y en el mundo posverdad, donde pues salió un video de una celebridad haciendo X y X ya no sabe si es una cosa que se manipuló a través de una herramienta muy avanzada de inteligencia artificial de edición de video para manipular la percepción de la celebridad, o si la celebridad se va a defender diciendo no, yo no hice eso, más bien alguien lo está manipulando. Que bueno, en otros tiempos era cuando cachaban un audio y eran como no, esa no es mi voz, alguien la manipuló, pero ahora está tan avanzado. Entonces, posverdad, post-COVID, Señales y La Villa, que es la película que platicaremos a continuación, creo que adquieren otro tipo de lectura y una valoración distinta. Ayer, en nuestros días en el videoclub, Mar y yo, no sé si, creo que Uriel no está con nosotros, en que es una excelente película, La Villa de 2004. Como fue tal vez donde se le derramó la leche, como la dejó calentando de más y esto del gimmick se le estropeó, la nata terminó por tocar el fuego en la estufa. No, pero jamás, es que yo creo que sí, Mar, porque si le quitas el giro de tuerca, la película se sostiene. Pero como le puso el giro de tuerca, la conversación, creo yo, siendo la tercera de M. Night, sí hizo, creo que mucha crítica o muchos fans, además de estar buscando dónde estaba el giro de tuerca, cuando ya lo dio, fue como si era necesario, güey, como no. Okay. La historia de la gente viviendo en el siglo XIX dentro de una aldea que está siendo acechada por unos seres que quién sabe qué quieren, pero entonces todos nos mantenemos al margen y tenemos protocolos para todo y vivimos en este mundo, ya tiene suficientes elementos para hablar de paranoia, de seguridad, de libertad. Y siento que alguien llegó y le dio un codazo y le dijo, pero ¿cómo no vas a meter el giro si es lo que la gente está esperando? No hay forma de hablar de esta película sin hablar del giro. Sí, está bien. Lo que les gusta a ustedes de esta película
lo que la hace tan importante en esta era post-COVID, post-verdad, como dices, Russo, es ese giro. Y a ver, o sea, yo sé que a ustedes les gusta mucho, a mí me empezaba a perder, pero les invito a destacar lo bueno de esta película sin arruinar ese giro. Sí. Perdón, Mar, solo decir que yo estoy de acuerdo contigo en que el giro arruina la expectativa por ser la tercera película y en el análisis de la carrera de M. Night. O la cuarta, ¿no? La cuarta, porque fue que Sexto Sentido, Señales. El Protegido. El Protegido. Bueno, al final de las que seleccionamos, voy a decir palabras de amor para El Protegido, Unbreakable. Pero creo que sin el giro, o sea, si cortamos ese cacho de la historia, sí es una película, un relato que está hablando de temas muy importantes que ya no sí tienen que ver con fe y con creer, pero con creer con la ilusión de seguridad a cambio de que como tenemos esta libertad y esta paz, esta tranquilidad para vivir en comunidad, porque decidimos creer en las autoridades que nos dicen que hay un cerco cuidándonos de algo que nos acecha, que no entendemos, que no sabemos por qué es como es, pero que aguas y qué miedo si te lo topas. Perdón, Mar, te interrumpí y creo que estabas a punto de dar el argumento definitivo para que Uriel no volviera a tirar de mala onda. Ajá. No hay argumento definitivo porque en esta ocasión del Videoclub de Medianoche he de darle la razón a Uriel Reyes. En verdad es una peli que... Espera, voy a decir por qué. Porque creo que ocasiona un efecto sensacionalista. O sea, creo que es efectista el hecho de que él haya puesto al final... es que... O sea, a ver, ¿podemos hablar del giro? No se puede hablar del giro, ¿verdad? Qué fuerte, porque sí es el spoiler más spoiler y seguramente las personas que no han visto La Villa en este momento van a empezarla. Decir que solo es el límite de la aldea, el límite. ¿A dónde saldrías? Si te sales y logras cruzar donde está esta cosa que está acechando a los pobladores de la aldea, esa revelación es el giro. Aparte de nuestra protagonista, según recuerdo porque la vi muy pequeña, de igual manera en el 7, me acuerdo mucho que era una persona que tenía problemas de visión. Entonces, cuando esta persona sale de la aldea y, digamos, de cierta manera, encuentra a una ayuda que podría hacerle algo, lo que ocasiona en el espectador es la sensación de enojo e impresión. Entonces, más bien, creo que eso es lo que estaba buscando M. Night en nosotros, que sintiéramos la desesperación de, pero no estás viendo, no, pues no está viendo, bebé, es ciega. Entonces, tal vez, solo tal vez, es efectista, pero yo lo disfruto. O sea, es como cuando te comes un hot dog. Un hot dog es rico. O sea, pero tal vez mañana yo ya quiero una ensaladita. Ya mañana yo ya quiero algo un poquito más sano, pero cómo disfruté ese hot dog con tocino y con mayonesa y con chile, o sea, sabroso, y unas papitas, no, sabroso, pero mañana tal vez ya quiero un filete sirloin, o sea, tal vez mañana. Oye, todos los elementos del hot dog, yo te los voy a regresar con el tremendo elenco de La Villa. Bryce Dallas Howard, que creo es la mejor actuación de su carrera. Joaquín Phoenix otra vez. Adrian Brody sale rompiendo una regla de Tropic Thunder. Como nunca hay que ir hasta allá, hermano. Nunca hay que ir hasta allá. Puedes ir como Tom Hanks, pero no vayas como I Am Sam. Shout out a la gente que ha visto Tropic Thunder y entiendo a qué me refiero. Está William Hurt, que es el líder, el patriarca. Está Sigourney Weaver. Como eso yo no recordaba para nada que la reina Alien era parte o formó parte en algún momento de elencos de M. Night. Me sentí muy sorprendido y pues fue una sensación linda. No recordaba que ella estaba ahí. Y Jesse Eisenberg, a quien reconocía y todo es en la aldea hacen algunos varones este juego de pararse en el límite donde ya no te puedes cruzar porque está aquello que los acecha. Tienes razón. Y te tienes que parar de espaldas con las manos abiertas como si estuvieras crucificado.
y a ver quién aguanta más sin que te dé miedo y corras. Jesse Eisenberg, futuro intérprete de Mark Zuckerberg, es uno de los chicos que está jugando a ese juego. Entonces, ahí hay un aspecto a destacar que yo insisto, es una buena película. El elenco está increíble, la dirección de actores y la manera en la que establecen la información entre ellos también me parece muy bien tejida, ¿no? Como quién está enamorado de quién, cuáles son no los límites de la aldea, sino los límites con los que puedes relacionarte porque le gustas a mi hermano, pero a mí también me gustas. Y entonces, ¿cómo aclaramos eso? Y a final de cuentas, la comunidad está viva, viviendo en paz y sí con estos protocolos de seguridad que en el mundo post-COVID y post-verdad, hoy verla 22 años después, pues sí nos pone a pensar pues qué tan ético es poner o alimentar ciertos miedos con tal de que la gente no se queme, no se lastime. Entonces, como no hagas eso porque el castigo, no hagas eso porque te caes, no hagas eso porque puedes morir. Y muchas veces no es tan así, pero tal vez si no lo exageras, y aquí es la manipulación no solamente de la aldea, sino de M. Night, si no lo exageras, no es suficiente para que la gente realmente sobreviva, se interese. Yo lo primero que voy a recomendar a la gente es que vayan a verla. Si no la han visto, si no la recuerdan bien, porque salió hace mucho tiempo y no se revisita tanto como las otras tres, las tres primeras. Y sí, definitivamente marca, creo que una decadencia de M. Night Shyamalan. A partir de ahí, con contadísimas excepciones, a mí me afecta esta película. La veo diferente por lo que había antes en la carrera de Shyamalan y ahora por lo que salió después, por lo que hizo después. Y sí siento que esos giros estaban más sustentados en las tres primeras y aquí viene de la nada. O sea, por supuesto que hace sentido, pero no hay ninguna pista de lo que está a punto de ocurrir y eso se me hace medio tramposo de parte de un director. Al final el asesino era tu papá y cuando nunca hubo una pista, pues es muy fácil escribir un giro de tuerca que te sorprenda. Sin embargo, sí tiene mucho valor y sobre todo viéndola ahora, porque si alguien la ve sin saber el año, puede pensar que esta película salió el año pasado y es una alegoría antivacunas. Sí. Pro teoría de la conspiración, todas las que aparecieron alrededor del COVID, por ejemplo, de la pandemia. Y eso sí tiene mucho valor. Y ahí sí te doy completamente la razón. Es una película adelantada a su tiempo. Y una película que trata de manipulación. Sí es de fe sobre creer o no en quien nos brinda la seguridad para renunciar a libertades, pero es manipulación sobre las personas que nos crean ciertos cuentos para mantenernos en ciertas líneas y también, como lo describes, del director manipulándonos para caer en un giro de tuerca que vuelve, a diferencia de Señales, donde el giro de tuerca no es irrelevante, pero es bonito. Y si lo quitas o no, pues está bien. Pero en esta, el que esté hace que la atención se vaya para allá y como que no resuelve el resto. También una cosa era por la época y por la expectativa. A ver, me encantaría que una persona que nunca ha visto películas de M. Night empezara con La Villa. ¿Qué pasaría? Cierto. Imagínate que es la primera película que veas y no solamente de M. Night. O sea, que antes que veas Hitchcock, antes de que veas Fight Club, antes de que veas, no sé, como El Imperio Contraataca, como películas que tienen famosos giros. Si vieras La Villa, ¿qué efecto tendría? Por favor, queridos suscriptores, si ustedes nunca han visto una película de M. Night, empiecen con La Villa y díganos cómo les funciona. Les quiero compartir un dato curioso que me fascinó de esta producción. M. Night, estudiante del Ivy League, viajaba mucho en New England, ¿no? Pensilvania, Filadelfia, Boston. Y entonces pasaba seguido por una propiedad gigantesca. Y pues preguntaba, ¿no? Como, ¿quién es dueño de ese lugar? Pero un rancho así de... Y resulta que
bueno, eso lo inspiró porque porque le dijeron es de una familia muy, muy rica. Y él empezó a configurar en su mente cómo podría entonces alguien que tuviera tantísimos recursos y dinero, tener una propiedad tan grande, pues crear su propia realidad, como tener sus propias reglas, tener su propio lugar para vivir. Resulta que esa propiedad que inspiró la aldea es la propiedad de Foxcatcher Estate. No sé si recuerdan esa película con Steve Carell, haciendo la de este millonario que se vuelve loco por la lucha, por la lucha, el deporte muy común en Estados Unidos, no la lucha de luchadores libres de enmascarados, sino la lucha grecorromana. Y pues es una gran película, es una historia muy triste y como, pues qué loco, qué cosas tan locas hacen los multimillonarios, pero está ligada, ¿no? Como me pareció un buen dato. El Foxcatcher Estate fue lo que originó en la mente de M. Night Shyamalan hacer pues esta pieza llamada La Villa. Denle oportunidad. Y si es la primera película, de verdad, díganos. Ahora, no la van a poder ver en ningún servicio de streaming por ahora, pero tal vez la cachan en el 7. Que ese es dato de trivia. Como estas películas las pasaban en TV Azteca, no eran de Televisa. El Sexto Sentido, Unbreakable, Señales, todas las pasaban en TV Azteca. Es decir, no había una trilogía de Canal 5 los sábados donde te pusieran. Y si te las hubieran puesto en trilogía, probablemente hubieran puesto El Protegido en vez de La Villa. Y lo entiendo. Y bueno, preparen sus guantes, sus tomates podridos para hacer corajes o defender el acontecimiento. Pasaron un par de películas malas, o creo que fue una, La Dama en el Agua. Pero para 2008, esto estamos hablando que fue 4 años después de La Villa, M. Night llega con una propuesta mala, muy mala. Empezando por el elenco, porque Mark Wahlberg no necesariamente es un mal actor, ¿no? Ustedes habrán visto tal vez Los Infiltrados y como, qué gran papel. O no sé, como no es necesariamente un... Dirigido por Scorsese. O John Leguizamo. Dirigido por Scorsese no es un mal actor. Pero en este papel seleccionado como un nerd de ciencias biológicas, Mark Wahlberg, como nunca le creerías a un güey con esos hombros y con esa postura y con esa manera de hablar que fue un nerd que estudió a cierto nivel cualquier tipo de ciencia y que terminó siendo maestro y que está siendo ninguneado por Zooey Deschanel. Muy guapa, muy linda, una gran artista de música, pero desde ahí está desequilibrado el elenco. ¿Por qué se configuró así? Vayan ustedes a saber. ¿Y qué es lo que protagonizan estos personajes? En cuestión de minutos, gente común comienza a perder el hilo y a suicidarse, a hacerse daño para matarse. La histeria se mueve por contagio en el noreste de Estados Unidos, la misma zona de Nueva Inglaterra por la que paseaba y por las que sus películas siempre están por ahí. Y en medio de este suceso que nadie entiende por qué está pasando y hay diferentes teorías de que puede ser un arma química, un ataque terrorista. Esto ya es el mundo después del 11 de septiembre. Un científico, que es Mark Wahlberg, un maestro de ciencias, su esposa y una niña, intentan huir de esta cosa invisible, inexplicable, que está haciendo que todo el mundo se suicide. La única manera en la que puedo acomodarme para justificarla, te va a sorprender, Uriel, o tal vez no, a ti, Mar, es que era M. Night tratando de hacer una película de... Siéntense, respiren. Era M. Night tratando de hacer una película de serie B. Dicho por él. Como él lo que estaba tratando de hacer era una película con una premisa exagerada, con actuaciones malas, que estuviera más cercana a los pájaros, el ataque de las mujeres gigantes, la invasión alienígena. Se aferra así con las uñas apenas. Así está tratando de sostenerse con las uñas acrílicas sobre el quicio de la puerta, creo. Pero no está presentada así. Yo siento que es algo que dijo después para salvarse. De como, no, ¿cómo creen? Pues si es mala es porque así lo pensé yo, pero no, porque no sé, siento que de ser así pudo haber tenido una estética más como El ataque marciano de Tim Burton,
¿no? Como, bueno, si voy a irme por allá, pues vamos a hacer que la publicidad, la estética, los vestuarios, pues todo tenga más un estilo que diga, ya entendí lo que estás haciendo, qué chistoso eres, M. Night. Pero no se siente así la película. Se siente como que está intentando ser un drama mundial con mucho más presupuesto que sus anteriores películas, con muchas más muertes, pero no es eso. No es eso. Ustedes le ven cara de serie B. Yo ahora que la volví medio a ver porque no la aguanto completa, sí entendí como, bueno, sí, como esto está muy exagerado, la manera en la que están sucediendo las cosas, pero no estás cumpliendo con otros palomitas de la serie B como para que eso haga que te pase. Es más, y si sí, me atrevo a decirlo aquí en el videoclub, este es un ejemplo de una pésima película serie B. Así es como no se hace. Justo, si esta es una película serie B, estas de las que están horribles y hacen que me enoje con la serie B. A mí me parece muy tramposo decirlo ya que toda la gente está destruyendo tu película. Y creo que también influye eso. A mí no me cae tan bien M. Night Shyamalan. Me parece que cuando quiere puede ser muy bueno o cuando le sale. Porque, por ejemplo, aquí me parece un intento de hacer la película definitiva de ciencia ficción de finales de los 2000, de la primera década de los 2000. O sea, creo que se lo tomó muy en serio. Creo que de verdad lo intenta. Y nunca había escuchado esto. De hecho, te iba a decir que yo la puedo ver. Sí la puedo ver varias veces porque me parece tan mala que es buena. O sea, tan mala que es divertida. Serie no B, buena. serie Para nada B. es buena. No es buena. No me malinterpreten. Pero sí me hace reír de lo ridícula que se pone en muchos momentos. Pero no porque... O sea, no es, como decías, Mars Attack de Tim Burton. No es un intento de serie B. O sea, y esa... O sea, es The Room. Ándale. Es ser involuntaria, es lo que la hace graciosa. Si de repente él quiere decir, no, yo lo estaba intentando, pues hasta eso le está quitando. Hasta esa oportunidad de disfrutarla le está quitando para mí. Pero no. Es muy mala. Y aquí el final, ese giro de tuerca es ridículo. O sea, pero aquí sí ya... Sí. Según yo, tratan de hacer un giro de tuerca. Sí. O sea, de explicarnos un giro de tuerca, pero yo no siento que haya giro de tuerca acá. Más bien siento que una vez más alguien le dijo, oye, ¿cómo no vas a meter un giro de tuerca? No, pero ¿cómo? Si esta película, tú mete un giro de tuerca. Bueno. Hubiera funcionado mucho más si no explican qué está causando todo. Pero nunca lo dicen, ¿no? Sí. O sea, yo recuerdo que hay una teoría en la televisión, una teoría que el maestro de ciencias Mark Wahlberg piensa, pero hay en algún momento un científico que explica esto o alguien. Mark Wahlberg. Pero es una teoría porque no es él. O sea, pero se salvan porque entiende lo que está ocurriendo y qué lo está causando. Y al final es como... es que también es muy difícil hablar de Shyamalan sin los giros. Pero al final ven lo que estamos haciendo tan mal y esto era una lección para nosotros de esto. Y es como un respiro y un reset. Y ahora parece que vamos a estar bien, pero vamos a tener que tratarlo diferente. Yo discrepo, ¿eh? Yo no creo que ese sea un giro de tuerca. Y yo creo que lo de Mark Wahlberg, el maestro de ciencias, es una teoría. Como... Y está horrible que en mi memoria tenga escenas de esta película tan claras, pero cuando nos presentan a este personaje que está dando clases a sus alumnos, uno de los alumnos, el guapo del salón que no está poniendo atención y le vale madres lo que dice Mark Wahlberg, Mark le dice, a ver, dinos, responde la pregunta que está en el pizarrón, ¿por qué las plantas hacen esto? Como guiño, guiño. Y el chico contesta, pues no sabemos, así son las plantas. Y Mark Wahlberg le dice, esa es una excelente respuesta. Todo lo que tenemos son teorías. Nunca sabremos si realmente esa es la malla de la realidad. Entonces, esta teoría del giro de tuerca, que yo no lo acepto como un giro de tuerca,
justo no la acepto como un giro de tuerca porque al principio nos lo expresó. Como, pues eso es lo que dice un profesor en este lugar después de vivir estos acontecimientos. Pero pues eso no me está... Para mí lo hace una peor película aún. Como no me está revelando nada. Entonces no me está haciendo sentir que tengo que volver a ver la película. Al contrario, me está haciendo sentir que no quiero volver a ver una película de M. Night. Como, y eso le pasó. Porque fíjate, hasta este punto, hasta 2008, todas sus películas habían sido un éxito taquillero, lo cual significa pues tu siguiente trabajo, ¿no? Que es como muchos cineastas viven. Como meto un gol y pues ya con ese dinero tengo el prestigio o el presupuesto para hacer la que sigue. Pero a partir de esta película, como no, güey, ya no voy. Y también por eso M. Night se acercó entonces a After Earth, a Avatar, como cosas que no son, no son mías, pues las voy a hacer porque pues, como la gente ya no confía en mí, pues voy a hacer algo que no es mío, como para que vean que también puedo dirigir mal una adaptación de un anime muy querido. Yo creo que lo que le pasó a M. Night es que uno empezó a convivir con mucha gente del tema ecológico y dijo, es que necesito hacer una peli acerca de esto, porque lo que sí se podría rescatar es decir, no manches, ¿cómo el ser humano va a creer que puede controlar la naturaleza si ni siquiera entiende la naturaleza de la propia naturaleza? Entonces, eso. Y yo creo que intentó experimentar. Yo quiero creer que él intentó experimentar cosas y dijo, a ver qué pasa. O sea, ya soy M. Night. Si les gusta bien y si no también. Y cuando no les gustó, no soportó. Y dijo, ¿cómo? O sea, creo que nos puso la vara muy alta. O sea, para mí, El Sexto Sentido y Señales son dos peliculones irrefutables que funcionan perfectamente y ahora que la villa es como, ok, está bien. Y la presión que existía sobre él para dar un mensaje que lo sobrepasó, eso es más bien, el mensaje sobrepasó la propia película y por eso es una mala película. Sí lo es. Aquí no hay discusión, amigos. La estamos trayendo porque tiene elementos de horror y es parte de la carrera de M. Night. Pero creo que más que nada la estamos mencionando para explicar el punto de quiebre creativo de un director que nos entregó pues, clásicos de los últimos 30 años, como estas dos películas, Señales y El Sexto Sentido. Tuvieron que pasar 7 años para que M. Night corrigiera un camino y tuvo que ver con algo que yo lo comparo con Cuarón en el sentido de, pues ya hiciste todas estas producciones gigantes con mucho presupuesto y entonces regresaste a cómo harías una película hoy otra vez si no tuvieras nada de lo que hiciste antes. Como cuando Cuarón hizo Y tu mamá también. M. Night en 2015 dice, a ver, voy a rentar una casa todo un año. Yo me voy a poner a escribir la película ahí con los elementos que tengo en esa casa. Voy a ir tomando decisiones sobre dónde puedo acomodar cámaras y voy a empezar a tener ideas de qué podría contar con esta propiedad. Esa es la manera en la que se fue construyendo la visita, The Visit de 2015, donde dos hermanitos viajan a pasar unos días con sus abuelos en una granja aislada que supone un reencuentro familiar contado en cámara en mano, como el proyecto de La Bruja de Blair. Los niños tienen cámaras y computadoras con las que nos van contando la historia, pero hay una sensación creciente de que las reglas de los abuelos no son normales, como la hora de dormir. Y entonces esta incomodidad de, bueno, pues es que están viejos y es que no nos conocíamos, porque los niños es la primera vez que van a convivir con sus abuelos. No explican, creo, por qué la separación de la mamá de los niños y los abuelos, pero sí el que ahora es el punto en el que van a conectar. Y empieza este rompecabezas que sí, desde el principio te promete un giro porque es M. Night, pero a diferencia de su época de malas películas, tiene esta sensación más, me atrevo a decir, como indie, como de un director que está tratando de expresar con otro tipo de recursos y otro espíritu incluso, una película de terror. Y sobre todo divertida. No sé si ustedes perciben eso, como aquí se siente que es alguien que se está divirtiendo haciendo la película para hacernos reír y asustar, porque tiene varios dotes de comedia. ¿Lo perciben así también? ¿Lo perdonaron con The Visit? No, ¿tú no lo perdonaste, Mar? No, es que yo no vi The Visit. Entonces, ¿tú lo perdonaste, Uriel? Lo estoy viendo, digo, ok. Sí.
Después me di cuenta que fue un error y regresó con los mismos errores de siempre, pero momentáneamente sí me hizo pensar, regresó. Sí. O sea, esto es top. Porque si bien no está a la altura de Sexto Sentido, de Señales, de Unbreakable, era una gran película de terror que se salía de todo lo que podíamos esperar de Shyamalan, porque incluso el giro es natural, es como se siente correcto, se siente bien, no tiene, o sea, sí es parte muy importante, como en cualquier película, pero no la sostiene. Y creo que sí tiene elementos muy divertidos. Es una gran película que se puede volver a ver con, con ganas de encontrar detalles. O sea, parece que no fuera de Shyamalan. Exacto. Parece que fuera Shyamalan antes de Sexto Sentido. Creo que acomodó muy mal. O sea, si ves las películas que ha hecho, obra maestra, obra casi maestra, continúa y luego mala, malísima, muy buena y mala otra vez. O sea, no sé, no logro entender cómo funciona la cabeza de este señor y cómo te puede dar algo como Señales, algo como La Visita y luego pasa a La Trampa. Pero bueno, de eso no quiero, ni siquiera quiero ahondar en La Trampa porque es tan mala que no se merece que hablemos. Además, si hablamos de La Trampa, va a salir después. No, era serie B. Ustedes no entendieron. Yo lo que quería hacer era otra película de serie B para tener mi colección de series B. Si ustedes como Mar no le han dado una oportunidad a La Visita, háganlo. Con toda seguridad les puedo decir, sí, es una película divertida. Imagínenla como una película a la que Blumhouse le dio un presupuesto a un director independiente. No es M. Night, es el M. Night antes de M. Night. Y creo tal vez hay por ahí algo de él tomándose muy en serio y entrando a estos 7 años de rigidez, porque así se siente Avatar, así se siente After Earth, así se siente La Dama en el Agua, como que un director que se sabía libre y que estaba explorando y haciéndonos sentir, de repente se pone súper tieso y es como, no, yo soy M. Night y yo tengo el poder de, no es así. Y cuando llega La Visita en 2015, hace 11 años, otra vez se siente la libertad y sobre todo la cosquilla divertida del terror. Es una película de alto susto que puedes ver y de verdad es muy entretenida. Tal vez lo mejor que hizo después de The Visit fue hacerse 2 pasos hacia atrás, porque un paso atrás sería cosas como Cita con el Diablo, como le pusieron esa del elevador, que también es una muy mala película que él produce. Pero está divertida. No es tan mala, no es tan mala. Está, es muy mala. O sea, está divertida. Se llama Cita con el Diablo, donde las personas, un grupo de personas queda atorada en un elevador. Y entonces ahí dentro hay alguien poseído o está el diablo y entonces empieza a matar a las demás personas, pero nunca sabes quién es. ¿Es esa película? Es esa película. No es pero tan no se llama mala. No se llama Cita con el Diablo. El elevador se llama seguramente. El elevador del diablo. El elevador. Se llama Diablo, fíjate. Devil 2010. Diablo. Ok. No y también hizo Old en 2021. Que bueno. Yo no le he entrado. Yo soy un stalker de Gael García y siempre veo lo que salga ese güey. Entonces por eso fui a ver Old. Y maldita sea. ¿Es cine? Mejor vean Mozart in the Jungle, vean Y tu mamá también, vean Me estás matando Susana, como no vean a Gael García en esa película. La ciencia del sueño. La ciencia del sueño. Ajá, como vean todas esas películas, no vean Old. Bueno, y si la ven, pues ahí nos dicen qué les parece. Nosotros no la metimos en esto. Y decía lo de los 2 pasos, porque la última película, no es película, el último producción, son 3 pasos atrás de M. Night. Como si estoy presente, tengo el nombre de M. Night, la casa, giros de tuerca, momentos inesperados, pero en realidad voy a apostar por un nuevo creador. Se llama Tony Baskalop. Él es quien creó la serie de televisión Servant, de la cual M. Night es productor ejecutivo y también dirigió el piloto y obviamente está ahí presente. Qué cosa, ¿eh? Yo no he visto las demás temporadas, solo vi la primera y impactado, como wow, con qué poco pueden lograr tanto hacia el estrés de una persona. Y otra vez regresan los temas de fe,
como a quién le crees, por qué crees lo que crees y cuál es el poder de creer en algo. ¿Ustedes han visto algún episodio de Servant? ¿Saben de qué va? ¿Le entraron? ¿Tú le entraste, Uriel? Mar, Algunos. ¿Tú, Mar? Como en la mayoría de las series hoy en día, no he tenido tiempo de terminarla. ¿Tú, Mar? ¿Nada? O sea, lo único que sé es que es donde está Robert Grint, ¿no? El de Harry Potter. Bueno, Ron Weasley. Sale el pelirrojo Ron Weasley, sale como el cuñado. Miren, es una pareja muy exitosa, una reportera de televisión, un chef que cocina para las estrellas, para los jugadores que están compitiendo en el Super Bowl. Él es quien viaja y les hace de comer. Casi todo el tiempo está en su casa preparando el siguiente gran platillo que le va a vender al restaurante más famoso de Filadelfia, de Nueva York. Es una pareja de alto éxito que tuvieron la bendición, tienen a su Bendy de semanas de nacido, pero es un muñeco. ¿Por qué tienen un muñeco? Porque les pasó un tragedión. Ok. No les voy a decir qué, pero así comienza la serie. Falleció el bebé a las semanas. Y entonces esto es real. Existen terapias objeto en la que personas que sufrieron un trauma o una pérdida tan fuerte de un bebé, existe esta terapia en la que un muñeco puede ayudar a hacer la transición, a ir aceptando que perdiste a tu bebé. Y entonces pues tienes a tu muñequito y lo cuidas como si fuera tu bebé. Lo cambias, tienes el monitor. Ay, no lo sé, Rick, ¿eh? Yo no sé si esa terapia sea demasiado correcta. Yo jamás. O sea, yo no soy terapeuta, yo no soy terapeuta del videoclub. Por favor, levanten la mano y por favor defiéndanme. Pero, ¿qué carajos? ¿No? O sea, ¿no? Yo también sospecharía pero por lo menos lo que nos enseña en la primera temporada Servant es que al papá sí le ha servido. No es que sea menos doloroso, sino que el papá ha podido ir aceptando y regresar a una rutina. Pues que mi hijo falleció. Como bueno, si está el muñeco, me ha ayudado a poderlo cargar y a sentir esta sensación que perdí en este momento e ir adaptándome a mi vida. Pero la mamá no. La mamá no deja de pensar que ese es el bebé y que está vivo. Y el papá entonces se empieza a preocupar porque es como, ¿en qué momento mi esposa va pues a aceptar lo que yo estoy aceptando y a poderme mover? Porque ella no solo no acepta, sino que va pasos más allá, como contratar una niñera. Y el papá está como, es un muñeco, o quererlo bautizar, como, pero es un muñeco. Y además, no toda la gente de su círculo de amigos saben lo que les pasó. No han querido decirlo. Esto acaba, bueno, nunca nos dicen cuánto tiempo ha pasado, pero es muy reciente. Entonces, tíos, familiares, amigos cercanos no saben. Solo el cuñado Robert Grint, Ron Weasley, sabe y además es el que más ha sufrido. Si le dan chance a Servant, hay un episodio en el que te revelan cómo murió el bebé, que es muy desgarrador, muy fuerte. Pero si ustedes creen que esta trama ya está lo suficientemente intrigosa, chequen esto. Un día, sin que nadie abra y salga del departamento, de la casa, escuchan al bebé llorar. No manches. Y cuando van al cuarto, el bebé está vivo. Ya no está el muñeco. Hay un bebé ahí en la cuna. Y la mamá está como de, pues sí, es nuestro bebé, siempre ha estado aquí. Y el papá está como de, no le puede decir, pero oye, se murió y tenemos un muñeco. Porque el papá pues le tiene que seguir el juego. Para la mamá no ha cambiado nada. Ella nunca lo ha dejado de ver vivo. Pero el papá sabe lo que pasó. El papá sabe que no está vivo, pero ahora ahí está y se está moviendo. Esto parece que te estoy contando toda la serie, pero esta es la premisa de Servant. Como una vez más es un acto de fe. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Y qué tan poderosa puede ser tu creencia como para llegar a manipular la realidad? Tiene elementos que recuerdan al bebé de Rosemary, a Hereditary. No estoy diciendo que se puede comparar. Estoy diciendo que toma estos elementos sobre por quién está organizando este mindfuck en el que estás con el papá, pero al mismo tiempo tal vez el papá es el que está loco, ¿no? Al principio puedes pensar como, no, pues la mamá ya se desconectó y con justa razón porque le ha sucedido algo horrible, pero después de que el bebé está vivo es como, no, pues tal vez el papá es el que está loco y no está viendo la realidad de que el bebé siempre ha estado vivo. Tal vez ni siquiera se murió el bebé. O sí se murió el bebé
vean Servant. Está disponible en Apple TV, en Apple TV Plus. Y yo creo que junto con un par de contenidos más como la primera temporada de Fundación, la adaptación de Fundación de Asimov y la primera temporada de Good Morning valen el que paguen un mes de Apple TV. Y calls. También. Y llamadas que... Claro, que ya hemos hablado de ello. Que ya escuchaste, viste, Russo, porque tú sí haces caso a la recomendación. Hice un ensayo a partir de calls. Oye, tú, bueno, de lo que has visto de Servant, Uriel, espero que le des más oportunidad. Yo no he visto la segunda temporada porque la primera me dejó completamente satisfecho. Como de, esto es una serie de televisión. Como estoy claro, es autoconclusiva a pesar de que promete el misterio y lo puede extender. La manera en la que te lo cuentan, es que no sé si decir lo que... Mi teoría de lo que pasa, cuente como spoiler. Chingue su madre, ahí les va. ¿Todavía no se resuelve? No, sí. La primera temporada tiene un final que te deja, como lo dijo Uriel. No lo digas. Es que yo la quiero. Bueno, una palabra. palabra. Me acabas de comprar, absolutamente me acabas de comprar, Russo. O sea, sí, yo ya no estoy suscribiéndome en este momento a Apple TV porque tengo que ver esto que me está diciendo. O sea, amo estas películas en donde no sabes qué pex y donde no sabes como quién tiene la razón. Tiene mucho David Lynch. Donde dices, no, se acabó. Tiene mucho David Lynch esto. Se acabó. Si tiene mucho del Padre Santo, se acabó. Ok, no voy a decir la palabra código de lo que yo creo que pasó en la expectativa de que Uriel termine la primera temporada, Mar la vea, y ustedes también, si no le han dado oportunidad, ya nos dijo Uriel, también pueden ver Calls, pueden ver un par de series, vale la pena la suscripción de un mes, se pueden aventar, y si no, pues la parabólica y alguien que le consiga los DVDs. Denle chance a Servant, que bueno, es ya como apoyando mucho a M. Night, la verdad, porque... Sí, como que ya no le toca tanto, pero... Pues él dirigió episodios, entonces sí está su fuente creativa y ciertas decisiones van a ver cuando... Bueno, si Uriel llegaste hasta ciertos episodios, hay decisiones que te recuerdan a señales por cómo la cámara está atrapándote. Como no voy a mover la cámara, se va a quedar aquí y eso contribuye también a la sensación de qué está pasando. La cámara me ha mostrado la realidad, ¿no? La percepción y el que ocurra este fenómeno extraordinario en otro cuarto, pues hace que te mueve el piso, te incomoda. Esa es la selección que hicimos de M. Night para este especial. Mención especial a Unbreakable, mi película favorita de superhéroes de todos los tiempos. Antes de que los superhéroes fueran una cosa invadiendo los cines. Ya estaba Blade, pero nada como lo que M. Night presentó, que incluso cuando después de haber hecho Sexto Sentido, Señales, y el estudio le decía, ¿por qué quieres hacer una película de cómics, güey? Como los cómics son un nicho, solo gordos de historietas como el de los Simpsons leen esas madres, como no hagas eso. Y yo como, güey, porque yo amo los cómics, yo amo esa mitología. Sí, pero pues ¿cómo va a ser? Déjame hacer una versión aterrizada que yo creo que puede funcionar. Y ahí está el universo de Split, de Glass, ¿no? Esto que arrancó con una película maravillosa, Unbreakable, El Protegido. No es de terror, pero es una gran película y no la voy a dejar de mencionar. Y si alguien más es su película favorita de superhéroes, ven al videoclub y te regalo una malteada. Lo prometo. Primero hay que entregar las credenciales, Russo. ¿Ya las terminaste? A ver, veo cómo van. Muevo mi cabús. Estos todavía le faltan como 2 días. Pero miren, vamos a lo que sigue. Despedimos el episodio y tal vez al calor de eso se terminan de planchar. Me gusta. Es momento, queridos miembros del videoclub y suscriptores, de tomarnos las manos, hacer respiración e invocar a los espíritus que nos contactan desde el más allá. Y sobre todo con recomendaciones, como Eli Hernández 2212 que nos dice: apenas voy a la mitad de este episodio, amo las películas de terror, veo diario una. Yo también tuve una época en la que veía diario una película de terror, me identifico 100%. Y nos dice una película que me gustó mucho, dice Eli Hernández, y la vi sin esperar nada y ahora es de mis favoritas, es The Dark and the Wicked. Si no la han visto, sí la recomiendo. Ni idea de cuál es, pero gracias a ti, Eli,
ya va a estar en mi lista del Just Watch. ¿Tú la has visto, Uriel? Mar, The Dark and the Wicked. No. Ni idea. Annelín conozco. Becas 6408 dice, escuchándolos me acordé de una película que no es de tanto terror, pero me gustó. Enigmata, de 1999. ¿No será Estigmata? ¿Habrá una que se llame Enigmata? No lo sé. La voy a buscar. Sí, por el año yo creo que va a ser Stigmata. Ah, no, pues sí la he visto. Sí, es muy buena. Algún día hablaremos de ella en el videoclub. ¿Es la de Patricia Arquette? Sí, y Gabriel... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Byron. Ajá, el de Sospechosos Comunes. Actorazo y peliculón. Y Miss Hell o Miss L. Faro. No sé cómo leerte. Puede ser Michelle o puede ser Michelle. Michelle Faro. Claro. Soy un pendejo. Michelle Faro. Perdón, Michelle Faro. Michelle dice, ¿qué opinan de la película de Guatemala que se llama El exorcismo documentado? ¿Alguien la ha visto? No, pero Guatemala tiene todo mi cariño y expectativas gracias a La Llorona que nos recomendó Mar. La voy a ver, Así la voy que a ver. La buscaré. ¿Quién más, amigos? Me gusta este comentario. Ariana Velázquez, 5898. Las voces son Mar, Uriel, pero la otra voz no la reconozco. ¿Me pueden decir quién es, porfis? ¿Quién es Mar? ¿Quién es Uriel? El que está enmicando tu credencial con el cabuz, mi querido ruso. Ese fui yo moviendo mi trasero para que quede bien planita la... No, prometo que esas credenciales, si no les gustan, las regresan, pero no van a tener ningún problema. Pues es artesanal, amigos. ¿Qué más dice la gente? Por acá está diciendo René Valencia. Me encantaría ver un episodio de este terror de serie B o Z que englobe a lo ridículo, estilo películas Scary Movie, Velociraptor o Winnie Pooh, Miel y Sangre. Me encantó el episodio, bastante interesante con recomendaciones para ver un sábado en la mañana como Video Dead. Mira, baby, la verdad es que Miel y Sangre es una de esas películas que se ve una sola vez y después dices... Dicen que la 2 está buena, ¿eh? Pero ¿por ¿Ya hay qué? dos? ¿Sabes qué hizo en la 2? Sí. ¿Sabes qué hicieron en la 2? En la 2 lo que hicieron decir fue, esto que vieron en la anterior fue una película. Ahora te voy a mostrar la vida real. Entonces como que se solucionaron muchas cosas. Entonces técnicamente son películas separadas. Pero bueno, o sea, la neta aplicaron la M. Night diciendo, eso no pasó. Eso no sucedió. Todo fue un sueño. Todo fue un sueño. Fue serie B. Tenemos que hacer el episodio de serie B, otro episodio de serie B y uno de Z. Y también tenemos que hacer un episodio hablando de Scary Movie, de Last Scary Movie, que además va a tener una nueva entrega este 2026. Y me tiene muy emocionado. Creo que muchas películas de terror, bueno, no muchas, pero una buena parte de mi acervo fue porque vi Scary Movies y me recomendaron películas que no había visto. Como si había visto, obviamente, Señales, si había visto Laro, pero gracias a ellos le di oportunidad a otras. Además de que encuentran momentos muy divertidos que vale la pena. Gracias a René Valencia por la recomendación y saludos a todas las personas que nos dejan comentarios. Sigue al Videoclub de Medianoche en todas las plataformas: TikTok, Instagram, Twitter, X, como le dicen ahora. Ahí estamos publicando todas las películas, las cosas que no son películas, obras de teatro, cómics, libros que platicamos en este lugar, y es donde también esperamos tus comentarios. El Videoclub de Medianoche en todas las redes sociales. Llegamos al momento difícil. Bueno, tal vez no tanto porque su catálogo es muy irregular. Quiero escoger al final. Quiero que me dejen al final. Yo empiezo. Dale. Yo selecciono para la estantería del videoclub en nuestro apartado M. Night Shyamalan La Aldea, La Villa, The Village. Yo creo que es una película que debe ser vista otra vez. Si es la primera vez que la ves, insisto, por favor, coméntanos qué te pareció toda la película y el giro. Y si hace mucho no la has visto, vuélvela a ver después de lo que nos ha pasado. Post-verdad, post-COVID, post-crisis financiera 2001, 2008, 2014 y las que vienen. Esa es mi selección. Mar, ¿tú cuál escoges? Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a uno de mis amigos de la escuela, que desde el primer momento en que nos conocimos dijimos Señales, pero
discúlpame, Eric, no voy a seleccionar Señales. Voy Sacrilegio. a seleccionar El Sexto Sentido. La comfort movie de mi corazón, esa película que es como caldito de pollo para decirme el amor. El amor es lo más importante y que me hace creer de repente en el amor. Así que será... de hecho, podría decir que es de mis películas románticas favoritas, ¿eh? El Sexto Sentido. Yo sé que puede ser muy What? extraño, pero está bien chido como... Es que sí, es que técnicamente esto es Sin un spoilers. spoiler. No lo Pero sé, sí tiene una pero capa. Sí hay tiene una una capa ahí de de si los amor. muertos aman, amarnos después también. Está bonita. No la había pensado tan romántica, pero ahora el siguiente 14 de febrero se la voy a poner a mi Valentine's. Oye, bajita la mano. Bueno, y ya que estamos en los saludos a los amigos, mi amigo el Paella, Rubén Olegnowitz, cuando salió The Happening, él decía que la teoría por la que se había salvado Mark Wahlberg era por el amor, que no había sido... Imagínate cómo nos tenía ese culero de M. Night platicando en la estación de radio y este locutor decía, no, güey, es que se salvaron porque él encontró el verdadero amor. Como, ¿qué, güey? ¿Qué película viste tú? Saludos, Paella. ¿Cuál es la selección de Uriel? Pues, por supuesto que Señales no va a ser ¿Qué? The Happening, déjala nota. mi selección es The Happening. No, Uriel. Sí, y voy a explicar. Somos por gente qué. seria. Voy a explicar por qué. Porque ahora la ves como Señales. serie B. Lo que me sorprende, Ruso, es que te sorprendas. O sea, yo ya lo vi venir desde que dijo, lo quiero al final. Dije, Este es el verdadero va a giro de seleccionar The tuerca. Happening. Ajá, exacto, Ajá. porque Uriel Reyes siempre hace eso. Dale, Uriel, dale. Ya habrá oportunidad de elegir Señales. Va a estar en la estantería. Pero creo que no hay que olvidar lo malo que hace Shyamalan. Hay que verlo por cómo es. Memoria de histórica. Lo que es capaz de hacer. Sí, necesitamos la memoria histórica de su filmografía. Y creo que no es serie B intencional, pero es una película tan mala que yo creo que puede ser divertida, que tiene una secuencia inicial muy buena y luego ya todo lo demás es ridículo. Creo que era una gran premisa que en este giro, que sí, no es giro porque desde el principio está la teoría y se ven las noticias y todo, se arruina. Pero si te lo platican antes de saber por qué pasa, no suena mal. Creo que es una película, una historia, un todo que se echa a perder por Shyamalan. Y qué mejor que un giro de tuerca así para cerrar un episodio hablando de Shyamalan. Entonces, The Happening. Ya quiero ver la publicación en Instagram de mi selección. Sí, aunque me mires con esa desaprobación, Ruso. What a twist. The Happening. What a twist. De verdad, no puedo creer, Ruso, que te sigas sorprendiendo después de todas las elecciones que ha hecho Uri. Es más, cuando hablemos de Cine Z, estoy segura de que Uri va a elegir Gays contra Narcos y Zombies. Estoy casi segura que la recomiendo. Está en YouTube por si la quieren ver. Yo la vi completa, una de las escenas pasionales más interesantes que he visto. Uno ya no sabe en qué creer. La fe, amigos. La fe. No, pero ya con la explicación que diste, me siento satisfecho. Porque Señales se merece tal vez su propio episodio y seguramente cuando hablemos de terror en el espacio y invasiones alienígenas, pues va hasta adelante. Y en cuanto a memoria histórica, estoy contigo. También hay que recordar los pecados de M. Night. Ustedes díganos en las diferentes redes y lugares donde pueden contactar con el videoclub y revisar lo que hay en la estantería. Díganos cuál es su giro de tuerca favorito en la carrera de M. Night. ¿Le han atinado alguno? Eso también me gustaría saber de la gente que está suscrita al videoclub. Tal vez han desarrollado ya el séptimo sentido y ahora pueden cachar por dónde viene el truco o en qué momento se ha revelado. Díganos si se la pasaron mal en The Happening. Díganos si volvieron a ver La Aldea y esta vez entendieron algo que no. Y si usted disfrutó La Dama en el Agua, venga al videoclub y le regalo yo 2 malteadas. Porque a mí me gusta muchísimo.
y la Hacer defenderé. malteadas. De hecho, ya estamos poniendo el área de malteadas. Russo la va a administrar y él se va a encargar de limpiar, de lavar. Él va a hacer todo ese encargo. El secreto es que encontré 2 tambos de helado que todavía servían de cuando era paletería y es lo que he estado utilizando. Nada más necesito una buena máquina de esquimos que ya vi en Mercado Libre. O sea, pero sí, ya checaste la fecha de caducidad. La vida es un riesgo. Gracias a todos por venir al videoclub. Gracias por acompañarnos en la carrera, en las películas de M. Night que consideramos aptas para ser presentadas a esta noble comunidad, a estos nobles miembros suscriptores del videoclub de medianoche. Síganos en redes sociales, vean la estantería, déjenos comentarios. Estamos pendientes de ustedes. Estoy a punto de decir, y miren al cielo, no dejen de mirar al cielo. Batea fuerte, batea fuerte. Ándale. Estén muy bien. Gracias, Uriel. Gracias, Mar. Gracias, querido Jorge Fernando, en los controles y producción, a Majo y a todo el equipo. Muchas gracias. Bye, baten fuerte. Nos queremos. El Videoclub de Medianoche es una producción de Sonoro y Relatos de la Noche, con los espíritus de Uriel Reyes, Mar Arriaga y Russo. Diseño de audio, Fernando Galaviz. Producción ejecutiva y voz espectral, María José Sarachaga.